Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenido, Edward. Estamos acá con Garrett. Voy a hacer la presentación de su extenso currículum para saber la charla que vamos a tener con él. Él actualmente se encuentra culminando su doctorado en Derecho en la Escuela Superiore de Santa Ana en Pisa, en Italia. Abogado por la Universidad Nacional de Rosario con diploma de honor, mejor promedio y medalla de oro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Posee también un máster en Derecho con especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual, con una tesis con máxima calificación por la London School de Economía y Ciencia Política de Inglaterra, Reino Unido. Profesor universitario de Ciencias Jurídicas por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y especialista en Gestión Educativa por Flasco. Se desempeña como director de investigaciones jurídicas en la Fundación Libertad. Desempeña también su rol como profesor en el posgrado de Máster en Derechos Humanos de la Universidad de Francisco Marroquín, Guatemala. Profesor asociado en Deontología de la Universidad de Hespérides de España. Profesor adjunto en Filosofía del Derecho en la Universidad Centro Educativo Latinoamericano. Profesor adscripto en Derecho Político de la UNR. Y como profesional liberal ejerce la abogacía en manera ininterrumpida desde hace más de una década, enfocándose principalmente en el asesoramiento legal de empresas e instituciones educativas. Además, es conductor de radio, televisión, incluyendo su programa La Inquietud en CNN Radio de Rosario. Bueno, para nosotros es un placer. Bienvenido, Garrett, y los dejo para ver que va a deleitarnos con esta charla de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Agradecerle también al doctor Oscar Freddy, un querido amigo. Pino hoy no pudo estar presente, estaba enfermo, pero gracias a él también es el evento de hoy y la reunión de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Es el título de la charla de hoy para que nos enfoquemos. Una hoja de ruta, ¿no? Para que tengamos más o menos una idea de qué vamos a estar hablando hoy, de qué vamos a estar conversando. Piensen unos 30, 40 minutos esta presentación, el resto de la hora que tenemos alocada para que podamos conversar, para que podamos intercambiar, para que podamos hacernos preguntas y tratar de responderlas aquí en conjunto. Les decía, una introducción, algunas críticas pasadas y presentes a la inteligencia artificial, un poco de propiedad intelectual e inteligencia artificial, que es un tema en boga y bastante de moda últimamente. Autoría y originalidad, violación de propiedad intelectual, excepción de minado. Ya les voy a contar de esto, no se preocupen que van a aparecer los conceptos ahora a medida que vayamos avanzando. Más ejemplos de inteligencia artificial en otras áreas, que creo que eso es algo que puede interesar mucho desde distintos puntos de vista. Y luego unas conclusiones preliminares y ya vamos con lo siguiente, ¿sí? A ver, esto no es demasiado común en la Argentina. Hay algunos todavía de estos refrigeradores que entraron en algún momento en los cuales se podían importar las cosas, pero ven que es una heladera con una pantalla táctil, ¿no? Esta es de una marca coreana, se vende ya afuera, esta versión salió el año pasado. Ustedes no solamente que pueden chequear con lo que se conoce como Internet de las Cosas, porque está conectado con Wi-Fi permanentemente a Internet, sino que ustedes le pueden pedir recetas, les puede avisar si les falta algo que se les acabó en la heladera y hacer la compra vía alguna de las plataformas. Todo eso sí lo hace con inteligencia artificial. Alguno de ustedes tendrá el equivalente en sus casas de un Google Home, tendrá quizás Siri con Apple o, por qué no, Alexa con Echo de Amazon, que ustedes pueden hablar con el aparato, darle indicaciones con la voz. Ahí lo tienen con la pregunta de Google, ¿cómo está la temperatura hoy? ¿Cómo está el tiempo? Y les responde que puede ser que necesiten un paraguas, que puede ser que llueva, ¿no? Hay también inteligencia artificial, como para que nos vayamos metiendo. Todos deben tener alguna plataforma de streaming, deben haber utilizado alguna de esas. Saben, acá también tienen inteligencia artificial funcionando con las recomendaciones, con lo que les muestra, con lo que les dice, miren, esto es lo que a ustedes a lo mejor les puede gustar ver. Cosas que también quedan ocultas, ya vamos a hablar de eso. Esa es mi pantalla de Netflix, le saqué la captura el otro día cuando hacía las filminas.
Y también una pregunta que ya se va poniendo un poco vieja como ejemplo, con ChatGPT, que es quizá desde diciembre de 2022 a esta parte lo que más se ha llevado la atención. Ahí le preguntaba, ¿cómo sería una charla perfecta que se titulara ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿No? Fue más larga la respuesta que dio el programa, pero dijo que había que saludar al público, que había que presentarse, digamos, cuestiones bastante básicas, bastante simples. Hemos cumplido, igual me parece, con eso. A ver, estamos adentrándonos, este es un tema muy profundo, vamos a ver cuán profundo del iceberg podemos llegar. Se imaginan que no vamos a poder agotar toda la temática solamente en 40 minutos, solamente en una hora, pero vamos a tratar de llegar lo más lejos que podamos. Fíjense esto, cuando aparece una nueva tecnología, la crítica parece ser siempre una constante, ¿no? Parece ser siempre una cuestión que se da de manera cíclica. Acá es una cita, ¿no? Que dice, estamos sufriendo la ruinosa competencia de un rival que aparentemente trabaja en condiciones tan superiores a las nuestras que está inundando con ello el mercado interno a un precio increíblemente bajo. En el momento en que aparece, cesan nuestras ventas, todos los consumidores recurren a él. Y ustedes saben que esto es un poco capcioso porque yo les dije que esto es recurrente. ¿Cuándo piensan que pueden haber dicho esto? ¿Hace poco? ¿Hace mucho? Hace mucho, muy bien. Y también hace poco tranquilamente porque, si se fijan, yo le recorté un poco la cita. Ahora les muestro la cita completa. Esto lo dijo Frédéric Bastiat en 1845. Era un texto que se conoció como la petición de los fabricantes de velas que se quejaban de que no vendían velas cuando salía el sol. Así que parece un poco ridículo, piensen que era una cuestión graciosa en la París de esa época, pero que se conecta también con muchas cosas que han sucedido a lo largo del tiempo. Los fabricantes de velas contra las bombitas de luz y la luz eléctrica, las discusiones por el sol, ahí lo tienen al señor Burns tratando de taparlo, o incluso en España, que de 2015 a 2018 tuvo lo que mediáticamente se conoció como el impuesto al sol. Ustedes tenían paneles solares, con esos paneles solares se autoabastecían de energía, pero había decidido el Estado español que les cobraba un impuesto, ¿sí? No se entendía bien por qué trataban de incentivar o desincentivar con ese impuesto. Se conoció como el impuesto al sol, la gente se quejó, duró muy poco tiempo, pero discusiones sobre lo tecnológico, tanto a veces tan antiguas como los caballos contra los autos, ¿sí? Saben ustedes la medición de los caballos de fuerza, que ahora a lo mejor para los que no nos dedicamos al mundo de los equinos no nos dice demasiado, pero que era la manera en la que se medían los autos y se siguen midiendo los autos, y que generó un gran debate, ¿no? Con respecto a los que tenían todavía las carretas con los caballos y los autos que empezaban a ocupar ese espacio. Llegó a haber muchas ciudades en los Estados Unidos de América donde los autos no podían ir más rápido que los caballos. Sí, nos parecerá ridículo, nos parecerá absurdo pensado desde 2024, pero sucedía. Esto le hubiera gustado al amigo Freddy, ¿no? La cuestión de la ciencia ficción, pero ya nos adentramos en inteligencia artificial propiamente dicha. Duna, que a lo mejor vieron la película, la segunda parte se estrenó este año con gran éxito. La primera se había estrenado ya hace algún tiempo, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet y por Zendaya, ¿no? Ahí pasamos los datos de la película. En realidad es una novela del año 1965, ¿sí? De Frank Herbert, donde hay muchas religiones dando vueltas por distintas partes del universo, y esa religión tiene un libro que se llama la Biblia Católica Naranja que dice: no construirás una máquina a semejanza de la mente humana. Y nos empezamos a meter en los temas técnicos. Estos son algunos conceptos rápidos para que, estoy viendo que sería bien, para que entendamos todos de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Quién de acá sabe qué es un algoritmo? A ver. Bien, hay gente que sabe, hay gente del mundo a lo mejor de la tecnología, de las matemáticas, que lo conoce. Ven ahí una definición más bien simple, pero para que estemos en la misma página: un algoritmo como una secuencia autónoma de acciones a realizar. ¿Sí? Un algoritmo no es necesariamente una cuestión tecnológica per se, viene originalmente de la matemática. Ahí tienen unas preguntas y un camino con distintas opciones automatizado. No se ve mucho, pero para que ustedes vean que es un cuadro que se va separando según cuál sea la respuesta para poder tomar una decisión. En este caso es un paciente que va a medir su índice de masa corporal, que se fija el algoritmo cuál es el peso que tiene, lo calcula, si ha ido recientemente al médico, y con eso define, ¿sí? De manera automatizada cuál es el camino a tomar con ese paciente.
Aquí aparece la inteligencia artificial. No se preocupen por el texto ahí, yo lo veo más grande. Vieron que siempre se ve más grande en la pantalla cuando uno lo está haciendo. ¿Cuál es el punto con la inteligencia artificial? Primero, que es un concepto sobre el cual no se ponen de acuerdo los distintos autores al momento de tratar de definirlo, de conceptualizarlo. Es un concepto incluso discutido hoy por hoy si deberíamos o no deberíamos referirnos como inteligencia artificial a este fenómeno. Lo poco que uno puede encontrar de común y que tiene que ver más que nada con lo coloquial del término, marca que se refiere a ciertas actividades, a ciertas acciones que estarían imitando el comportamiento de la mente humana y que para nosotros los seres humanos atribuiríamos a quien pudiera llevar adelante esas actividades características de inteligencia. ¿Sí? Eso es lo más coloquial que uno lo puede llevar a un campo. Si se fijan, aparece aquí como un campo de investigación dentro de la informática, dentro del mundo de la máquina, de los agentes inteligentes, y también es un concepto cambiante. Lo que a lo mejor hace unos años parecía ser propio de la inteligencia artificial. Un ejemplo ahí típico es el reconocimiento de caracteres, que ustedes lo deben haber visto a lo mejor con los PDF cuando los escanean, que hace 5, 10 años ustedes escaneaban algo y en realidad era una fotografía, que no podían seleccionar el texto, que después si lo querían copiar y pegar no podían porque justamente no lo podían iluminar. Bueno, eso se llama OCR, que es Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres, que ahora es bastante común, diríamos que es básicamente la regla y que nos ha facilitado en gran parte la vida, por lo menos con los escaneos más recientes, ¿no? A lo mejor los más antiguos, cuando uno tenía la hoja medio desacomodada o doblada o medio borrada, que también va avanzando de cualquier forma con todo eso. Bueno, eso se pensaba como propio de la inteligencia artificial, si ustedes lo veían hace mucho, mucho tiempo, pero ahora ya se toma como una cuestión más rutinaria, más de la vida cotidiana. Yo les decía, hay mucha discusión sobre si hay o no una diferencia o cómo es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, si son correctos los términos. El punto es que es lo que se ha instalado hoy por hoy como terminología. Ustedes a lo mejor podrían decir que la inteligencia artificial en realidad son algoritmos y estadísticas y quizá no estarían demasiado equivocados y algunos sostienen esa postura. Otros dirán que no puede haber una inteligencia que no sea la humana. Digo, ahí entran en un campo filosófico que nos aleja de las problemáticas mismas que el fenómeno genera. Rápido con un poco de historia. ¿Quién de acá conoce a Alan Turing? ¿Le suena a Turing? Bien, los que saben de matemática conocen a Turing. Algunos deben haber visto The Imitation Game, que creo que en español se conoció como el juego de la imitación. ¿Cuál habrá sido el título en español? Porque vieron que los cambian siempre. Bueno, el juego, sí, el código Enigma, exactamente. Que es la película de Benedict Cumberbatch, donde Cumberbatch, que es Sherlock para muchos, para los que han visto la serie, hace de Alan Turing. En esa película, que es otra de las grandes historias de la vida de este personaje tan importante, ¿no? Va por el lado de la desencriptación de los códigos con los cuales se comunicaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y la tecnología y la matemática. Bueno, Turing, que tuvo una vida muy prolífica. Además de eso, dejó por lo menos otra gran idea que ha calado hondo en la cultura popular, además de en la ciencia, que fue lo que se conoció como el test de Turing. ¿Sí? El test de Turing, a grandes rasgos, ahí lo tienen, se planteaba la posibilidad de que un ser humano, una persona, que es el C que tienen allí ustedes, le hiciera preguntas, intercambiara con alguien o algo que estaba del otro lado y que esa persona que estaba haciendo las preguntas y que estaba conversando no podía saber. ¿Sí? Piensen que esto es en la década del 50, década del 60, ¿no? Del otro lado podía haber una máquina, una computadora, o podía haber una persona que le seguía la conversación, le seguía allí lo que estaba sucediendo. Este interrogador no sabía quién estaba del otro lado y tenía que responder si se trataba de una máquina o si se trataba de una persona. El poder convencer la máquina al ser humano de que es una persona, es decir, haberla engañado con sus respuestas, marcaba el pasar, el aprobar el test de Turing, ¿no? Esta es una cuestión que siempre se sigue marcando desde lo filosófico y desde los orígenes, ¿no? De todo esto. Tanto así como este otro ejemplo, que a lo mejor algunos conocerán, que es el de la habitación china de John Searle. ¿Alguno lo conoce? Este es del mundo de la filosofía, no del mundo de la ciencia ni de la matemática. Searle, también en una época similar, se pregunta,
cómo funcionan las máquinas y dice, ok, imaginemos que hay un hablante chino que introduce unos símbolos chinos porque está hablando en chino dentro de la máquina. En esa máquina, en realidad en esa caja, lo que hay es una persona con un libro que encuentra ese símbolo chino que entró y con eso sabe cuál es el símbolo chino que tiene que dar de respuesta, elabora la respuesta, la envía hacia el chino que está del otro lado, pero esa persona que está allí dentro no habla nada de chino mandarín, ¿sí? Lo que se preguntaba Searle era, ¿entiende esta persona realmente lo que está haciendo o solamente está llevando adelante una tarea mecánica, ¿sí?, siguiendo los lineamientos que están marcados en ese libro, que sería el equivalente al código? Entonces la pregunta que se hacía Searle era, ¿puede la máquina realmente entender lo que está haciendo? Y ahí se conecta con la discusión con la inteligencia artificial. ¿O solo está repitiendo aquello que nosotros la hemos programado para que repita? Searle decía que no podía entender, pero es una de las discusiones que aparecen allí. Arthur Samuel y el ajedrez, y ahí ya vamos terminando los conceptos que necesitamos para la segunda parte de la charla, fue uno de los más exitosos desarrolladores de un juego de ajedrez automático, pero que tenía este otro concepto que es el de machine learning, que se suele traducir al español como aprendizaje automático. No es una traducción literal o que quede demasiado clara, pero es la que tenemos en español. ¿Qué significa a grandes rasgos? Significa que aquí tenemos una inteligencia artificial cuyos algoritmos van aprendiendo de lo que van haciendo y se van mejorando a sí mismos independientemente de la programación inicial que tenían. Es decir, hay un aprendizaje automático, un aprendizaje continuo sostenido en el tiempo. Con el caso del ajedrez, la máquina iba aprendiendo de cada partida que iba jugando, iba aprendiendo de sus errores para cada vez jugar mejor y para jugar mejor en contra del adversario humano. Esto es un ejemplo que nos queda viejo ya con los avances que hubo en todo esto con la inteligencia artificial. Piensen hace tantos años que ya en el Go le ganaron el juego chino a los seres humanos, lo mismo con el ajedrez y demás, ¿no? Esto es aquí solamente para que vean cómo es el loop de feedback de retroalimentación, ¿sí?, de aprendizaje con el automático. El minado de datos, que nos va a servir para el final. ¿Quién sabe qué es el minado de datos? Bien, los de matemática e informática están a full con todo eso. El data mining o minado de datos, que muchas veces parece ser un término confuso porque parecería indicar solamente la extracción de los datos, que es solamente una porción de este proceso, en realidad lo que señala es que esa extracción de datos se utiliza para tratar de encontrar patrones. Y esos patrones en esos datos son los que permiten luego hacer predicciones con esta inteligencia artificial que vamos a tratar. Luego tienen deep learning y un montón de cuestiones más que no vienen al caso, pero digo, con esto estamos más o menos, ¿sí?, y big data, con el gran conjunto de datos de cantidades ingentes y gigantescas que ninguno de nosotros tiene hoy por hoy, pero a lo mejor la bolsa sí lo tiene, pero digo, piensen en Facebook, piensen en Twitter, piensen en todas esas plataformas, piensen en el Estado, en sus distintas facetas, que con todos esos datos que tienen de todos nosotros pueden ver patrones que ni nosotros mismos podemos ver, obviamente. Y ahí estamos, ahora nos metemos ya en inteligencia artificial, algunos datos, algunas estadísticas, porque uno de los puntos, ¿sí?, que ya se empiezan a mostrar y se empiezan a debatir tienen que ver con el mundo del trabajo, tienen que ver con la economía, tienen que ver con el empleo, ¿sí? Un reporte de 2023 del Foro Económico Mundial marcaba, ¿sí?, que casi un cuarto, el 23% de los trabajos van a cambiar en los próximos 5 años, ¿sí? A la par, que si se fijan ustedes, se discuten cuántos puestos van a desaparecer y cuántos puestos se van a crear. El Foro Económico Mundial marcaba que iba a haber una reducción neta de 14 millones de puestos en las economías que ellos habían estudiado. A la par que las empresas encuestadas, el 50% decían nosotros pensamos que vamos a crear nuevos empleos con la inteligencia artificial y un 25% de las empresas encuestadas creían lo contrario, que se iban a reducir. Vemos que hay más estadísticas, ¿no? Goldman Sachs marcaba, por un lado, un número similar sobre la generación de contenidos, un cuarto de los trabajos, pero sí era destacable en este informe también de 2023 de Goldman Sachs que ellos creían y creen todavía que hay trabajos y cosas que la inteligencia artificial no va a poder hacer o no va a poder hacer por lo menos en el corto plazo. Cuestiones de pensamiento lateral, cuestiones de inteligencia emocional, determinadas habilidades blandas que nosotros los seres humanos todavía seguimos siendo mejores. A ver, piensen ustedes que por lo menos por un tiempo más vamos a tener gente dando charlas. No sabemos dentro de algunos años qué va a pasar. McKinsey, en cambio,
se concentró en la productividad y en las inversiones. En un informe también bastante reciente, marcó que las empresas encuestadas, un 40% planea invertir en inteligencia artificial generativa. Ahora les cuento de qué se trata ese otro término cuando aparezca. Y los aumentos de inversiones en el mundo, ¿no? Un poco de propiedad intelectual e inteligencia artificial. Acá mi novia se pondría contenta que apareció el perro hecho con inteligencia artificial generativa. Muchos deben haber utilizado, ¿sí?, cualquiera de estas herramientas para poder hacer... ¿Quién ha utilizado? A ver, ahora que nos metemos ya de lleno con ejemplos, con discusiones legales y demás. ¿Quién ha utilizado ChatGPT, por empezar? Bien, prácticamente una gran cantidad. ¿Para qué? A ver, ¿quién lo usó para que nadie los va a denunciar y no se preocupen que si estamos grabando algo, está grabando solamente la pantalla y nada de la imagen? ¿Quién lo usó para que lo ayudara con algo del trabajo? Bien, algunos levantaron la mano, perfecto. ¿Quién lo usó para que los ayudara con algo de la universidad o con alguna... Bien, perfecto, ahí también. ¿Quién lo usó para divertirse? Bien. Hubo gente que lo usó y no sabemos para qué lo usó, no vamos a preguntar. ¿Y quiénes estuvieron conformes con la respuesta que les dio ChatGPT? Mira, hay algunos que están conformes, perfecto. ¿Quiénes no estuvieron conformes con lo que ChatGPT les dio como respuesta? A medias, perfecto, a mitad de camino. Perfecto, depende el resultado. ¿Quién utilizó alguna de las herramientas? Supónganse DALL-E, supónganse Midjourney, supónganse Nishi, supónganse Copilot para hacer imágenes. Bien, hay algunos que han utilizado para hacer imágenes. Bien, ¿con eso han estado más o menos conformes que con ChatGPT? Más, perfecto. Bueno, esa es una cuestión interesante, ahora la vamos a ver un poco cuando vayan apareciendo, pero ChatGPT forma parte de algo que se llama LLM, que no es los máster en Derecho, que son los Large Language Model, que son modelos de lenguaje amplios, vastos, grandes, tradúzcanlo como quieran, la parte de Large, que funcionan distinto que los algoritmos para la generación de imágenes, ¿no? Más allá de que haya una base muy similar en la idea detrás y que todo forme parte del grupo de inteligencia artificial, no es exactamente lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Se generan un montón de discusiones aquí, desde lo jurídico, amén de lo filosófico y de lo económico, que lo vamos a ir viendo, con la inteligencia artificial y con la propiedad intelectual. Porque yo les pregunto, todos ustedes que utilizaron ChatGPT, si vamos con ChatGPT, que a lo mejor lo sienten más cercano, ¿no? Porque además se ha llevado el trueno, se ha llevado la atención. ¿Ustedes se considerarían autores de eso que hizo ChatGPT? ¿Quién se consideraría autor de eso que generó ChatGPT? Bien, aquí tenemos algunos, perfecto, que levantan la mano. ¿Alguno diría, eso que hizo ChatGPT yo no tengo nada que ver, eso no es mío, yo no lo firmo? No piensan ahora en la calidad, porque digo, esto es importante separarlo. Salgan de la idea de la calidad artística o de la calidad técnica ahora del texto, después si quieren lo pueden discutir. Ustedes le dieron una indicación, ¿sí?, a ese aplicativo. Se llama en inglés un prompt, ¿sí? Lo deben haber visto porque en general aparece con esa palabrita en inglés en cualquier cosa de las que ustedes utilizan. Y le dijeron, escríbanme un ensayo sobre inteligencia artificial y derecho. O léanme este texto y corríjanlo y agréguele un giro que tenga que ver con la ciudad de Rosario, supónganse. Lo tenemos a mi querido amigo el doctor Roberto Vázquez Ferreira, que la primera vez que lo usó le pidió un cuento al estilo de Borges, ¿o no? De Jorge Luis Borges. No estuvo demasiado conforme Beto con el resultado, pero digo, el ejercicio se hizo, ¿no? Bien. Muy pocos se consideran entonces aquí autores, porque esta es una discusión que se está dando. Si es una discusión con la inteligencia artificial muy grande, que es la pregunta por... Primero ustedes pueden decir si hay o no hay un autor, que sería válido, si hay o no hay un inventor, pero la pregunta la podemos también formular como ¿quién es el autor? Puede no haberlo. ¿Quién es el inventor? Porque acá tenemos que hacer una diferenciación, yo se los voy a señalar cuando lleguemos más adelante. No es lo mismo el derecho de autor que el derecho de patentes. No es lo mismo hablar de propiedad intelectual a grandes rasgos que hablar de derecho de autor y de propiedad industrial. ¿Sí? Es una diferencia que es importante. Todos los ejemplos que estuvimos tratando hasta ahora son de derecho de autor, son lo que se llama en inglés copyright law. Van a aparecer las patentes después más adelante, que además en el ámbito de la bolsa son un tema de importancia que tiene que ver con las invenciones. Si no es lo mismo cuando uno escribe un libro o cuando uno pinta un cuadro que cuando uno, por ejemplo, diseña una máquina. Sí, son reglas distintas del derecho, tratamiento distinto para esta pregunta. Luego aparece una pregunta por la originalidad. Van a ver ustedes que es una discusión cuando uno está delante de una obra creativa. En el caso de las patentes y de las invenciones, el ingenio.
Luego nos vamos a preguntar si hay excepciones. Nos vamos a preguntar qué pasa si se viola la propiedad intelectual utilizando la inteligencia artificial, que fíjense, ahí lo veíamos con lo de Jorge Luis Borges. Los herederos de María Kodama, ya no podemos decir vieron María Kodama, los herederos de María Kodama, si ustedes publican un cuento al estilo de Borges, ¿sí? ¿Los demandarán? ¿Sí? ¿Cómo fue que se entrenó esa inteligencia artificial para poder hacer lo que hizo? Y luego nos preguntamos si hay un cambio de paradigma. Esto es lo que va a cubrir la parte de inteligencia artificial con propiedad intelectual para que luego veamos los últimos ejemplos y ya vamos por la mitad. Esto muy rápido, ¿sí? Porque es muy interesante, pero no nos alcanza el tiempo completo, pero no quería dejarlo de lado. Todo esto no empezó con ChatGPT en diciembre de 2022, ¿sí? Cuando nos enteramos por los medios, de repente en los diarios, que era un tema. Esto arrancó mucho antes, ya en los 70s y en los 2000, cuando empezaron a aparecer máquinas mecánicas que permitían, por ejemplo, pintar cuadros. Una de esas era Aaron, que era una máquina que había hecho un tipo que se llamaba Harold Cohen, que le permitía seguir haciendo cuadros de manera automatizada con una máquina que mecánicamente los hacía en su estilo. Paul, en los 2000, era otra máquina que permitía hacer retratos de una persona que estaba delante con un brazo mecánico y que luego solamente había que accionar un botón y esa máquina se encargaba de reproducir a la persona que estaba delante. The Next Rembrandt, que tienen ahí, el próximo Rembrandt, es que es uno de los casos conocidos recientes de los últimos años. O sea, ya es uno de esos casos que cuando uno cuenta la gente en general se aburre, pero se habían juntado unos investigadores para tratar de hacer un nuevo Rembrandt. Entonces le habían dado a la inteligencia artificial a la máquina todos los Rembrandt que existían y le habían después descrito cómo querían que fuera un Rembrandt nuevo y eso es lo que generaron, ¿no? Quizá uno de los casos más conocidos, ¿conocen el caso de Naruto, que es el monito que está allí en pantalla? ¿Quién lo conoce? Bien, hay gente que conoce al macaco Naruto. Un fotógrafo, ¿sí? Este se los cuento rápido, pero nos sirve para entender la discusión. Un fotógrafo se va al medio de la selva, ¿sí? Y dice, yo le voy a sacar fotos a los monos, a los macacos en la selva. Pone la cámara, la prepara con el trípode, ilumina, deja la cámara allí puesta y de repente se acerca Naruto, agarra la cámara, se apunta con la cámara, ¿sí? Porque en realidad la cámara ya estaba al lente apuntando hacia Naruto, y aprieta el disparador. Aprieta el disparador cientos de veces, no es que se sacó una sola foto el monito. De esas cientos de fotos, este fotógrafo británico eligió una, que fue esta que se dio a conocer, que es The Monkey Selfie, ¿sí? La selfie del mono. Y hasta ahí todo bien, fue muy simpático, fue noticia a nivel internacional que un mono se había sacado una foto, que era una linda foto, que era una foto graciosa. El problema vino al año siguiente, cuando en San Francisco, en California, en los Estados Unidos, editaron un libro con esa foto, ¿sí? Y cuando editaron un libro con esa foto, el fotógrafo dijo, momentito, esta foto la saqué yo soy el autor, nadie me pidió permiso, nadie me pagó. Vieron que siempre en general es lo que suele preocupar con todas esas cosas. Entonces le inicia una demanda a la editorial estadounidense. La editorial estadounidense, que recibe el apoyo de un montón de asociaciones de protección animal, como PETA, etcétera, que se sumaron como amicus curia en la causa, es impresionante, digo, es un caso, es un leading case, plantean, no, mire, usted es fotógrafo, señor ser humano malo, esta foto la sacó Naruto, Naruto el mono apretó el disparador de la cámara, el mono es el autor, decían, de parte de las asociaciones de protección animal y de parte obviamente de la editorial. La editorial además decía, miren, nosotros encontramos esta foto en Wikipedia, la foto en Wikipedia marcaba que la había sacado el mono, no hay autor, decían, de parte de la editorial. Se terminó discutiendo, lo termina perdiendo el fotógrafo, ¿sí? Porque la justicia estadounidense, la justicia californiana dice, solo los humanos pueden ser autores, ¿sí? En los Estados Unidos. Esa es la respuesta que dan. Y lo ven aquí con los animales, pero la discusión se conecta con las máquinas. Inteligencia artificial en todas partes, digo, ya de esto generativo. Lo vieron, fue muy mala. Si alguien vio Secret Invasion de Marvel en Disney Plus, la intro la hicieron con inteligencia artificial. Joe Russo, uno de los directores de Los Vengadores, en abril de 2023, hace un año, dijo que en 2 años la inteligencia, falta un año todavía, ¿no? Que en 2 años la inteligencia artificial va a permitir que las películas en las plataformas sean diseñadas a nuestro gusto. Que ustedes le digan a la plataforma, yo quiero una película que se trate sobre la ciudad de Rosario, sobre, no sé, Newell's campeón, con lo de la Riera ayer, discúlpenme, ahí está la referencia. Si se fijan incluso, el año pasado en Black Mirror, ¿alguien vio Black Mirror?
Bien, perfecto. Los que les gustan las matemáticas y los que saben los algoritmos de Black Mirror, un capítulo trata de esto, ¿no? Es decir, de la plataforma Netflix, es metatextual la cosa, que empieza a copiar la vida casi en tiempo real para que los demás se entretengan viendo una serie hecha de manera customizada, ¿no? Con Johnny Softful. Nos podríamos quedar todo el día con ejemplos. Digo, Elemental de Pixar también tiene inteligencia artificial para el movimiento del fuego y el movimiento del agua, porque no lo podían replicar, les salía muy mecánico, entonces con inteligencia artificial les salió mucho más dinámico. El año pasado, cuando se estrenó el último tema nuevo de los Beatles, Now and Then, que ahí lo tienen, esa es parte del video oficial, con Paul McCartney y con Ringo viejitos como están ahora, y John y George jóvenes como estaban en su momento. McCartney tuvo que salir a aclarar de cualquier forma que no era que el tema lo había hecho la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial la habían usado para limpiar los cassettes para que pudieran entonces utilizar las grabaciones originales y poder restaurarlas. Las películas, esta es muy mala, yo la vi, Late Night with the Devil, tuvo mucha crítica porque utilizaron inteligencia artificial para hacer las pantallitas esas de intersticio porque representaban como si fuera un programa de la década del 70. Bueno, se quejaron mucho porque hay mucho debate sobre la inteligencia artificial y su uso en el mundo del arte. Pero está la pregunta por la autoría y la titularidad de los derechos, que es lo que estábamos planteando, ¿no? Ahí tienen el meme, yo hice esto, vos hiciste esto, yo hice esto, ¿no? Uno se queda con las cosas de los demás, parece, ¿no? En el meme. En los Estados Unidos yo ya les conté. Personas humanas, personas naturales, personas físicas, como ustedes lo quieran llamar, son los que pueden ser autores. Eso es lo que dice la Dirección de Copyright de los Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor, y no pueden ni los animales, ni las plantas o máquinas y procesos mecánicos. Piensen ustedes que esto no tiene un sentido. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, eran muy comunes para determinados grupos familiares que se podían gastar un dólar más o un morlaco más, si lo ponemos en términos europeos, unas cajitas musicales que uno apretaba un botón y esa cajita musical generaba aleatoriamente una melodía. ¿Sí? Eso se discutió siglo XVII, siglo XVIII, si uno podía atribuirse los derechos sobre esa melodía que generaba aleatoriamente esa cajita musical. Dijeron no. También sucedió en los Estados Unidos cuando una vez de un grupo religioso quisieron publicar un libro que ese grupo religioso manifestaba se los había dictado Dios directamente. Ahí la Oficina de Derechos de Autor dijo que Dios no podía ser autor de un libro. ¿Sí? Por eso está la cuestión religiosa. Pasó alguna vez, digo, no es que... En la Unión Europea es bastante similar a los Estados Unidos. La diferencia quizá es que está bien marcado y bien diferenciado que la primera persona que se registre como autora tiene que ser siempre una persona humana, mientras que las posteriores, por una cuestión de derechos, es muy simple la respuesta, pero está bien que lo aclare la Unión Europea, pueden ser personas jurídicas, pueden ser otras personas humanas que se queden con esos derechos. Quizás el Reino Unido lo tiene en inglés porque es el artículo que está citado, haya sido uno de los más avanzados con respecto a esto y uno de los primeros que empieza a darle una respuesta a esta problemática. ¿Por qué? Porque la Copyright and Design Protection and Patents Act, la Ley de Derechos de Autor del Reino Unido, para que lo digamos más fácil, o la CDPA, en 1988 tuvo una modificación que no tenía en cuenta la inteligencia artificial, porque si bien existía como concepto, no era algo que estuviera dándose como preocupación o como tema de debate, pero sí ingresa en esa normativa lo que ellos llamaban obras generadas por computadora, Computer Generated Works, ¿sí? Que los define, ¿sí? Dice que son aquellos que son generados por una computadora en circunstancias que no hay un autor humano de esa obra, de eso que estamos viendo, y luego explica que en el caso de obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas que sean generadas por computadora, el autor será considerado como la persona que hizo los arreglos necesarios para la creación de esa obra, de eso que se está creando, de eso que se está produciendo. La persona que hizo los arreglos necesarios, esta es una ficción legal, ¿sí? Es una ficción legal de fines de la década del 80, que sigue vigente todavía en el derecho inglés, y que es probablemente la punta del ovillo para mucho de esto que estamos viendo ahora, porque ustedes me dirán, los que sean del mundo del derecho lo habrán tomado rápidamente, los que sean también del mundo tecnológico seguramente también. Aquí lo que tenemos es alguien que hizo los arreglos necesarios. ¿Qué serán los arreglos necesarios? ¿No? Es la primera pregunta que surge. ¿Será solamente apretar un botón? ¿Será darle la indicación al aplicativo
de lo que tiene que hacer. ¿Alcanza con una indicación que sea muy leve, muy simple, como escríbame un ensayo? ¿O el prompt tiene que ser mucho más claro, mucho más específico? Bueno, son dos cosas que se están discutiendo hoy por hoy, aunque parezcan chiste o parezcan muy simples. Luego tiene un tema de que la duración es más reducida para estas obras y demás. Otros intentos, ahí lo tienen a Spider-Man. ¿A quién de aquí le gusta Spider-Man? Bien, por lo menos hay dos, muy bien, genial. Spider-Man, saben ustedes, fue creado por Stan Lee, pero Stan Lee no fue el dueño de los derechos del Hombre Araña. Sí, Marvel fue. ¿Por qué? Porque estaba contratado, parece muy simple para los que vengan del mundo del derecho, el trabajo por encargo, la doctrina del work for hire, que muchos se preguntan si la máquina puede funcionar como si fuera un empleado, ¿sí?, de la persona que le está dando la indicación. Todas estas cosas que parecen voladas son las que se están discutiendo ahora, gente. Luego tiene el requisito de la originalidad, que muchos se lo preguntan si se aplica o no se aplica en todo esto, porque es un requisito fundamental para proteger algo, tiene que ser original. Original entendido por un lado, si lo quieren desde el sentido académico, como no plagio, como no copia, es decir, no está siendo copiado de algo que ya exista, pero además como una creación intelectual propia de la persona que lo está creando. ¿Sí? Para algunos era algo tan simple como se explicaba en su momento en Inglaterra, con que haya sudor de la frente, ¿sí? Como que haya un esfuerzo por parte de la persona que está haciendo aquello que hace. Otros después le han agregado en la Unión Europea decisiones creativas libres, toque personal, no seguimiento de reglas. Un segundo para el tema patentes, porque esto es completamente distinto que lo que estamos viendo acá. En patentes, aunque a ustedes les parezca mentira, ya está bastante resuelta la pregunta, porque la mayoría de las jurisdicciones, Alemania por caso, lo tienen en una de las noticias, hace por lo menos un par de años que viene permitiendo que la inteligencia artificial se registre como coinventora. ¿Sí? No ha sucedido todavía en todas las jurisdicciones, no es algo que tenga una solución normativa que así lo señale, pero Alemania, que es uno de los lugares donde más se registran en el mundo, ya dijo: no tenemos problema que ustedes vengan y que nos digan que la máquina los ayudó en esto. Ustedes me dirán, ¿la máquina en qué ayudó? La máquina a veces ayuda, en el caso de las invenciones, para poder llevar adelante más rápido las experimentaciones. Imagínense que si ustedes tuvieran que llevar adelante todos los experimentos uno por uno, el tiempo que les insumiría, corren el modelo y entonces lo hacen todo mucho más velozmente, e incluso muchas veces en una mejora de los diseños de aquello que se quiere construir o que se está tratando de llevar adelante. Hay un cambio de paradigma, se corrió en la pantalla, hay un cambio de paradigma o del derecho de autor. Esto es filosófico, pero es para que vayamos cerrando un poco esta etapa. Hay una discusión sobre cuál es el fundamento de proteger lo que cada uno de nosotros crea. ¿Sí? Si es una cuestión de una teoría utilitarista, si es una cuestión que es una emanación de la personalidad, entonces hay que darle una protección, si es una cuestión de justicia distributiva. Pero a lo que yo quiero ir, para que cerremos esta parte, es a la violación de propiedad intelectual, que a mí me gusta generar imágenes, ¿no? Yo les conté cómo funcionaba un poco lo de ChatGPT y dejamos lo de las imágenes a mitad de camino, ¿no? Los de tecnología seguramente lo podrán explicar mejor que yo, pero para que lo entendamos todos, ¿sí?, con estos algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten generar a veces texto, a veces imágenes, hay inputs y outputs, ¿sí? Es decir, hay información que entra y hay información que sale, hay datos. Con algo hay que entrenarla a esa inteligencia artificial, hay que darle de comer, ¿no?, a esa inteligencia artificial. En ese darle de comer tiene un algoritmo generativo que es bastante conocido y con el que ya hay muchas demandas dando vueltas, que es Stable Diffusion, ¿no? Que probablemente muchas de las imágenes, los que han generado imágenes, lo han hecho con este algoritmo. Antes usaban otros, no los marqué aquí, pero este es el que más se viene utilizando en los últimos tiempos. Ustedes ven ahí el gatito, ¿sí? Ese gatito, la imagen original, es la que está a la izquierda de la pantalla. Supuestamente, si ustedes le creen al funcionamiento de las empresas, esa imagen original se le da a la inteligencia artificial de manera transitoria, es decir, no queda guardada de forma permanente en los sistemas, no queda guardada de manera indeterminada del tiempo. Esto es un dato importante para la discusión sobre cómo se entrena. Y le va agregando ruido. Si la va ensuciando esa imagen. La va ensuciando al punto tal que, como ustedes pueden ver, desde la izquierda a derecha, se ensucia completamente. Queda una imagen con tanto ruido que no se puede ya poder visualizar ese gato original. El proceso, luego del entrenamiento con muchas imágenes de muchos gatos, de muchas veces de hacerlo, es que el programa pueda reconstruir un gato del ruido y haga el camino inverso, ¿sí? El proceso generativo reverso, ¿sí?
Esa es la explicación también y muchas veces la justificación del intento cuando reciben demandas de con qué se entrenó la inteligencia artificial, de decir, no, miren, nosotros solamente se lo dimos por un ratito esta información, no quedó resguardada permanentemente. La cantidad de datos, ¿sí? Esto es muy entretenido, la cantidad de datos que hay en Internet, de bases de datos, muchas de esas públicas, para entrenar inteligencia artificial son gigantescas. Este de Google no es chiste, ustedes pueden encontrar una base de datos que les muestra cómo se sirven líquidos en un vaso, ¿sí? Un pouring dataset. Ahí tienen entonces las imágenes. Entonces la máquina puede aprender cómo es, ¿sí?, el movimiento para... De paso yo aprovecho y tomo agua. Cómo es el movimiento para servir un líquido en un recipiente. No es un chiste, esto lo buscan. Un pouring dataset y ahí si quieren... Si alguno de ustedes no aprendió todavía, lo puede buscar ahí. Ahora, violación de propiedad intelectual. Esto seguramente lo deben haber visto. Tenemos por un lado los videos que se volvieron virales en su momento que mezclan Star Wars con Balenciaga. De estos tienen miles. Si se ponen a ver uno en YouTube, después YouTube con el algoritmo no los deja tranquilos, les reproduce 1.000.000 más. Así que tengan cuidado de no ensuciar ustedes su propio feed, porque después lo que les aparece es eso, por varios días, algo que ustedes vayan y lo borren, ¿no? Tienen ahí una imagen de Getty. Getty es un repositorio público, en realidad público porque ustedes pueden acceder, privado, que ustedes pueden pagar si quieren utilizar las imágenes con licencia. Bueno, tenían el problema ahí, un partido entre el Liverpool y el Tottenham. La imagen original es la de la izquierda, la otra es una imagen reproducida por inteligencia artificial de un partido entre el Liverpool y el Tottenham. Entonces decían los de Getty, paren, nos están robando las imágenes, están utilizando nuestras imágenes para reproducirlas. Después tenían a Superman yendo al súper, a Pikachu tomándose una cerveza. No sé si Nintendo o DC estarían muy contentos, ¿no?, con todo eso. Hay una excepción de minado de datos, que era lo que yo les explicaba al principio, es decir, no es que ustedes no pueden hacer nada para entrenar la inteligencia artificial. En Estados Unidos es la doctrina del uso justo, el fair use. En el Reino Unido es la excepción para usos no comerciales de investigación, es decir, no es que no se pueden entrenar con materiales que tengan licencias o que no tengan ustedes los permisos, porque hay algunas excepciones. Esto se discute cuánto se agranda, cuánto se achica. Pero la discusión por la inteligencia artificial tomó estado público. ¿Sí? Ya nos vamos sacando los ejemplos finales de todo esto. ¿Por qué? El año pasado, paro de guionistas y paro de actores en los Estados Unidos. Para los que les gustan las series y las películas lo deben haber seguido, se deben haber enterado. Duró prácticamente 6 meses, fue uno de los paros más extensos de los que se tiene recuerdo en los Estados Unidos. Ahí tienen a los actores diciendo que la inteligencia artificial no tiene alma. Tienen a uno de los guionistas de Los Simpsons que hace un chiste con el ay caramba y pone el ay caramba con i latina de inteligencia artificial. Una marcha en Chile, ese es un panfleto, gran marcha en contra de la inteligencia artificial. Tienen ahí un pedido de moratoria de muchos científicos que se han reunido y dijeron vamos a paralizar la inteligencia artificial por 5 años, por 10 años no hagamos nada, ¿no? Como si pudieran lograr parar el avance tecnológico, ¿no?, que es irreversible. La inteligencia artificial, fíjense, generativa está en todas partes. Esto es de Thomson Reuters, cómo la inteligencia artificial le cimentó el camino a Milei para la presidencia en Argentina. Se lo preguntan afuera, porque si ustedes se fijan, si ustedes siguen en redes sociales al presidente de la Nación, usa en sus memes inteligencia artificial generativa permanentemente, ¿sí? Todo el tiempo. Todas las imágenes, desde el año pasado, cuando ponían al león con el pato abrazándose, ha sido pura inteligencia artificial generativa que le ha ahorrado en tiempo a Milei con sus seguidores para poder marcar agenda. Este es el de las ratitas en el Congreso cuando se votaron el aumento en el Senado. Lo de las ratitas lo dijo Milei, por las dudas, no lo digo yo. Lo ven ahí que lo subió Milei en su cuenta de Instagram. La ratita que tiene el círculo alrededor con la manito abajo es Lustó. Sí. No, lo dijo Milei, no lo estoy diciendo yo. Están contentas las ratitas del Senado. Bien, los artistas también están reaccionando con respecto a todo esto. Stephen King se sorprendió, primero porque le trajeron un pendrive. Con esta parte que se sorprendió es muy impresionante, se sorprendió, me encanta Stephen King. Se sorprendió primero que todo lo que había escrito en su vida entraba en un pendrive. Digo, la primera sorpresa que tuvo cuando vio la entrevista no fue demasiado sorprendente. Pero la segunda fue que le dijeron, mire, señor King, ya están utilizando sus libros para entrenar inteligencia artificial, para que escriban como usted. Y dijo, bueno, no me molesta. A Stephen King no le molestó. También el tipo escribe 2.000, 3.000, 4.000 palabras por día, se dedica a eso hace 1000 años y es millonario. Así que lo entendemos que no se haya preocupado. Billie Eilish dijo, y Nicki Minaj, a Billie Eilish la conozco, a Minaj no la conozco tanto, pero salieron las dos en la noticia en la BBC, no quieren que hagan música copiándolas a ellas, ¿sí? O que la inteligencia artificial las use. Grimes, que no la conozco menos, a lo mejor alguien conoce a Grimes en la música, también en la BBC salió a decir, yo no tengo problema que me usen para inteligencia artificial siempre que me paguen.
¿sí? Así que ahí lo resolvió. Y Tom Hanks habló a favor de la inteligencia artificial porque también se preocupa mucho con las reproducciones faciales, con lo que se llama las likenesses en inglés, es decir, con el aspecto personal de cada uno de nosotros. Yo lo entrevisté hace poco. De paso, hoy se conoció que el 19 de julio se estrena la tercera temporada del Encargado. No es un chivo, yo no trabajo con la serie, pero justo hoy salió la noticia. ¿Alguien vio El Encargado? Bien, perfecto. ¿Les gustó El Encargado? Bien. Yo les recomiendo, yo lo entrevisté hace poco en mi programa La Inquietud a Emanuel Díez, es el guionista del Encargado, y le dije, Emanuel, ¿vos estás preocupado por la inteligencia artificial? Y me dijo, no, porque ¿sabés cuánto le falta para que escriba como escribimos los seres humanos? Es lo que discutíamos antes, ¿no? Con respecto ahí ya la calidad y lo artístico, no solamente lo jurídico del aspecto que veíamos antes. Piensen, y volvemos ahí el ejemplo, que cuando ustedes marcaban, no, estoy disconforme o no estoy tan conforme con lo que hizo, hay algo que se llama técnicamente alucinaciones, así se le ha dado en llamar en la doctrina, en el mainstream, hallucinations en inglés, es decir, que la inteligencia artificial alucina, les responde cualquier cosa, ¿sí? Es decir, no les responde aquello que ustedes estaban preguntando. Hay muchos players que están preocupados por el empleo, porque veíamos antes las estadísticas, ¿no? Si veíamos al comienzo de la charla las estadísticas. Pero ¿es esa la pregunta correcta? De paso, Bryan Cranston, que a mí me cae muy bien, de Breaking Bad, para los que hayan visto Breaking Bad. Tom Hanks a favor, Bryan Cranston en contra. Digo, ahí está dividido el esquema. Y ahí se me corrió un poco, pero ¿se entiende? Las implicancias económicas de todo esto. ¿Por qué? Porque ya empiezan a aparecer los nuevos empleos con la inteligencia artificial. No habrán aparecido todavía a lo mejor aquí en la Argentina, o no los habremos visto con esta promoción y esta fanfarria, pero Ubisoft, para los que juegan videojuegos, para los que, no sé, juegan al Assassin's Creed, ya está contratando más desarrolladores de inteligencia artificial. Los estudios de cine y televisión en los Estados Unidos están contratando para inteligencia artificial. Los dos puestos que aparecen aquí abajo, que los sacó Donald Glover, el de Community, el de Atlanta, es un actor relativamente conocido, en vez de animadores, lo que tienen es un AI Prompt Animator, es decir, contratan un tipo que le dé la indicación a la inteligencia artificial para que les haga el dibujito, para que se los anime. En vez de que les anime directamente, contratan a un tipo que escribe, que le da la orden a la máquina para que lo haga, ¿sí? Lo mismo con un AI Prompt Engineer, que imagino que debe ser similar a los que hacen código, porque para los que hacen código lo usan también, digo, hay una cuestión ahí que se va sumando. Esto solamente para que reaparezca de nuevo el perro y para que aparezcamos los abogados. Siempre dicen que la tecnología va a vendrá primero por los abogados, todavía no pasó, veremos qué pasa, esperemos que no suceda. Llegan las demandas, yo les dije, hay muchas demandas en los Estados Unidos, todavía no se resolvieron con inteligencia artificial, con respecto a la propiedad intelectual. Empiezan a cambiar las plataformas. Si ustedes ahora le piden algo, por ejemplo, a Copilot de Microsoft, les responde si hay una cuestión de violación de contenido, porque tiene propiedad intelectual o porque es una cuestión que considera a lo mejor demasiado violenta, no se los deja hacer, ¿sí? Está cambiando ya ahí el panorama. Hay fallos, República Checa, China. En China marcan las violaciones, eso es Ultraman, no sé si alguien conoce esas cuestiones de los anime y demás, ese es Ultraman. Del otro lado, en República Checa, que es el caso más famoso, le dieron la indicación que era, cree una representación visual de dos partes, era un estudio de abogado, ¿no? De dos partes firmando un contrato comercial en un entorno formal, como una sala de conferencias o la oficina de un bufete de abogados en Praga, muestra solo las manos, ¿sí? Esta la hice yo porque no está en el fallo la imagen, esta la pedí yo a Copilot, en realidad esto lo hicieron en DALL-E. Terminaron diciendo que no era una indicación suficiente como para probar la autoría, que esa descripción que aparece ahí no marcaba que hubiera habido realmente un aporte de la persona humana que le había dado la orden a la máquina. Así que para que ustedes también piensen cuando le dan indicaciones si alcanza o no alcanza. Estas fueron las otras que me salieron cuando traté de hacer la de las manos. Hay intentos, no salieron las banderitas en esta versión, qué tristeza. Eran los emojis de las banderitas, créanme. Hay intentos regulatorios ya en varias partes con inteligencia artificial en un sentido general. La Unión Europea hace muy poco tiempo, muy pocas semanas, aprobó lo que se conoce como Reglamento de Inteligencia Artificial o AI Act, que en mi opinión ya está bastante desactualizada porque tardaron como 3 o 4 años en discutirla y aprobarla y no va a entrar en vigencia, se supone, hasta fines de 2026. Entonces es como que en fines de 2026, no sabemos cómo va a estar la Argentina en 6 meses. Imagínense cómo va a estar el mundo en 2026. En Reino Unido le habían empezado a meter un poco de pedal, habían hecho una cumbre muy grande a fines del año pasado, pero siguen con la normativa del 88, que en algunos casos es más avanzada
que la que tiene el resto de Europa o que la que se ve en otras partes del mundo, pero todavía está a mitad de camino. En Francia hay un proyecto de ley, no se discutió demasiado, y en Estados Unidos Joe Biden, bueno, ahora tiene las elecciones, no me parece que se vaya a poner mucho más con estos temas, pero iban a hacer una AI Bill of Rights, una declaración de derechos de la inteligencia artificial, así la había llamado el Partido Demócrata. En Argentina también tenemos, esto lo hemos charlado con el Beto, es muy, muy entretenido. Hay un proyecto de ley que entró hace poco. El año pasado también Juntos por el Cambio, en realidad Manes, ¿sí? Cuando existía Juntos por el Cambio, también quería presentar un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Alberto Fernández, antes de irse en la Secretaría de Tecnología, aprobaron una guía de inteligencia artificial, ¿sí? Ahí está la captura de pantalla. Déjenme decirles que el contenido, tanto de los proyectos como de las guías que se han presentado, es de lo más triste y paupérrimo que se puedan imaginar, al estilo de la inteligencia artificial tiene que ser ética. Sí, cuestiones, artículos y cláusulas de ese estilo, es decir, que no nos dicen nada en absoluto para tratar de resolver la cuestión. Es como se agarran algunas de las filminas que tengo al final, que son solamente los bullet points, los ítems para recordar, para tener presentes fáciles, pero no se adentran en las verdaderas problemáticas que todo esto genera. Porque hay problemáticas. Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos hablando, de qué pasaría con las obras protegidas por humanos, si beneficiaría o perjudicaría, son algunas de las preguntas. Ahora, esto... Y ya para ir cerrando, y son los ejemplos finales para que nos divirtamos y nos queden algunas inquietudes. Primero, ya se dieron cuenta, a mí me gustan mucho las películas, me gusta mucho la televisión. Hace tiempo que la ciencia ficción se viene preocupando por todo esto. Algunos dirán que acertadamente, otros dirán que es una cuestión muy volada, que no se conecta en nada con la realidad. Ahí tienen a Terminator, tienen Ex Machina, tienen Blade Runner, tienen Westworld, tienen Inteligencia Artificial de Spielberg, tienen Minority Report. Todas preguntas muy válidas, muchas de ellas, ¿no? Desde lo filosófico, desde lo jurídico, desde lo tecnológico. Este es un caso reciente. ¿Alguien vio Her? Bien, perfecto. El compañero ha visto todo. Her es una película del año 2013, si yo no me confundo, de Joaquín Phoenix, de Spike Jonze, a la postre de Spike Jonze, el ex esposo de Sofía Coppola, datos de color. Bueno, Joaquín Phoenix en un futuro cercano empieza a mantener una relación con una inteligencia artificial que tiene la voz en la película de Scarlett Johansson, ¿sí? De la actriz Scarlett Johansson. Hace poco salió una nueva versión de ChatGPT, quizá vieron el video, ChatGPT 4o, Omni, por todo, con una voz muy parecida a la de Scarlett Johansson, ¿no? Después se supo, y por eso está la demanda contra OpenAI, que es la empresa propietaria de ChatGPT, que se habían acercado a Scarlett Johansson para pedirle si quería hacer la voz de la nueva versión de ChatGPT, que ella había dicho que no, y después buscaron una voz muy parecida. Y no se sabe si esa voz es una actriz, que a lo mejor una locutora que tiene la voz similar, o si es la inteligencia artificial copiando la voz de Scarlett Johansson directamente. Ya no está más la opción disponible de la voz que era parecida a la actriz, pero es un dato ahí de color. Se entrenó la inteligencia artificial para diferenciar los perros husky de los lobos. Sí, esto es un caso ya antiguo, pero nos sirve para que entendamos algunas problemáticas. Primero que se empezó a confundir los perros y los lobos. Segundo, que no sabían si sabía diferenciar perros y lobos en la realidad o si sabía diferenciar solamente fotos de perros y lobos. ¿Sí? No se pudieron poner de acuerdo. Este es un tuit antiguo de Emmanuel Macron del 2017, cuando gana las elecciones, que Bing, con la inteligencia artificial, traduce mis queridos compatriotas como my fellow Americans, ¿sí? Mis queridos americanos. Vieron el sesgo ahí ya del traductor al momento de hacer la traducción automática. Hace rato que en medicina se viene utilizando la inteligencia artificial. Aquí tienen un ejemplo rápido con el tema de la dermatología, con el tema de las predicciones clínicas versus las mecánicas y cómo en los porcentajes los algoritmos le han empezado a ganar a los expertos médicos humanos. En algunos casos aparecían algunos errores. Aquí famoso el error de los lunares que entrenaban a la inteligencia artificial con lunares problemáticos medidos con una regla. Y entonces al principio la inteligencia artificial pensaba que cada vez que había una regla había un problema. Sí, pero era porque las fotos los estaban midiendo los lunares. ¿Sí? Algo que para cualquier ser humano sería simple, a la máquina al principio le costó hasta que le explicaron. Este es quizá uno de los casos más conocidos en derecho penal. ¿Sí? El sesgo en la máquina, es decir, esos errores que se generan de discriminación o de prejuicios de la inteligencia artificial con COMPAS. ¿Han escuchado hablar de COMPAS? COMPAS, que es Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, ¿sí? Era un sistema de
control de reincidencias, ¿sí? Se encargaba de predecir en los Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos, cuál era el riesgo de que volviera a cometer delitos la persona que se estaba juzgando, ¿sí? Ahí tienen dos casos, son reales. Uno es Vernon Prater, ese hombre blanco, el otro es Brisha Borden, esa mujer negra. Prater había dado riesgo bajo, 3 le había dado Compass. Borden le había dado riesgo alto, 8. Si se fijan ustedes en la filmina de al lado, los delitos que había cometido Prater eran 2 robos a mano armada y una tentativa de robo a mano armada, ¿sí? Mientras que Borden había cometido 4 faltas cuando era menor de edad, ¿sí? Del otro lado, a Borden no le dieron ninguna salida alternativa, se quedó presa Borden. Después cuando la liberaron no cometió nunca más ningún delito, por lo menos hasta el momento en el que se investiga esto. Y a Prater lo dejan salir, si lo dejan libre, y después comete un robo a mano armada de vehículo automotor, un one grand theft, ¿no? Le había dado riesgo 3, pero lo liberan, a la otra le había dado riesgo 8, la dejan adentro, igualmente no comete nunca más ningún delito. Acá lo digo de baja Compass en los estados en los que se estaba utilizando. Nunca quedó claro si Compass estaba teniendo o no a consideración el color de piel, o el género, o la edad, al momento del algoritmo procesarlo. Porque hay algo que yo no les dije, pero que es un concepto que también se tienen que llevar, que es el de caja negra, en inglés obviamente black box, es decir, la imposibilidad desde fuera, por lo opaco de ese envase, de conocer cuál es el contenido y el funcionamiento de ese algoritmo, de esa caja negra. Y sucede muchas veces que uno no sabe qué es lo que está pasando allí dentro. Y ustedes me dirán, bueno, a ninguno de nosotros nos va a pasar nada de eso, no estamos cometiendo ningún delito, nos salvamos, ¿no? Ahora cambió bastante el algoritmo de Google, pero si hace algún tiempo ustedes buscaban, acá está hecho en inglés, ¿no? Doctor o nurse le aparecía a todas mujeres, doctor les aparecían todos hombres, ¿sí? Y si ustedes buscaban CEO, Chief Executive Officer, le aparecían casi todos hombres, ¿no? Ahí de saco y corbata y demás, ¿no? El sesgo de Google al momento de trabajar con las imágenes. También le pasa con los idiomas. Pero fíjense que todo esto sí se conecta con lo que nos pasa todo el tiempo, y ya vamos terminando. ¿Quién de acá tiene un reloj inteligente? Bien, perfecto. ¿Les gusta? ¿Lo usan? Bien, más o menos. Saben los que tienen y los que no tienen que los relojes inteligentes, hoy por hoy la gran mayoría, pueden controlar la temperatura corporal, las pulsaciones, el oxígeno en sangre, y hasta les pueden hacer un electrocardiograma bastante simple, ¿no? Un montón de cosas pueden hacer hoy los relojes inteligentes. En los Estados Unidos, hace algunos años, les habían dado los Fitbit, ¿no? Están ahí, por eso es que están en la pantalla, que es otra marca, si no es la de la manzanita. Se los había dado la empresa a los empleados, ¿no? Y sin avisarles a los empleados, acá hay una cuestión de privacidad e intimidad, habían empezado a llevar registro, a traquearles los distintos datos de salud a cada uno de los empleados, ¿no? Cuando tenían el reloj puesto. Y las estadísticas y el Big Data y demás cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura corporal y con las pulsaciones, los empleadores estaban empezando a enterar de cuáles empleadas estaban embarazadas incluso antes de que lo supieran las empleadas. Sí, esto fue un gran tema, año 2016-2017 en los Estados Unidos. Primero porque algunas las despedían cuando se enteraban antes de que esas mujeres mismas lo supieran. Digo, esto de la inteligencia artificial está en todas partes, desde hace bastante, dando vueltas, ¿sí? No es solamente a veces los errores o a veces la información en la que se accede, como veíamos en lo penal, sino que puede pasar en cualquier ámbito, ¿sí? Más allá de que esto obviamente es delictivo, ¿no? Pasó en Reino Unido hace muy poquito tiempo, en la pandemia, cuando no podía ir más a clases, en Reino Unido para graduarse del secundario e ir a la universidad, hay un examen de fin de curso, se llaman los A-Levels, ¿sí? Los A-Levels no se podían tomar en 2020 porque estaban las escuelas cerradas. Entonces Boris Johnson, el primer ministro de ese momento, decidió que iban a predecir las notas con inteligencia artificial, ¿sí? De los alumnos. Sí, ni los padres ni los alumnos estaban contentos con las notas que habían sido predichas. Por eso que, fíjense, los profesores realmente saben, las notas por computadora se tienen que ir. Tuvieron que hacer los exámenes de nuevo, apenas se pudo. Digo, no tuvo gran éxito. Y Boris Johnson dijo, es un algoritmo mutante, no sabemos cómo funciona. O sea, el primer ministro británico, el jefe político de todo, que les dijo, no sabemos cómo funciona el algoritmo que usaron ellos mismos. Acá algunos puntos, ¿no? Agencia humana, control humano, robustez técnica, seguridad, privacidad. Un poco hemos hablado de todo esto. Gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación, equidad, bienestar social, rendición de cuentas. Esta es la ley de Manes, si ustedes se descuidan. Bien. Cerramos, ¿sí? ¿Esto lo hizo un ser humano o lo hizo una máquina?
A ver, ¿quién piensa que lo hizo una máquina? Levante la mano. Alguien levantó la mano para que no me sienta solo, ¿no? ¿Quién piensa que lo hizo un ser humano? Los demás ahora levantan la mano. Bien, lo hizo Jackson Pollock, pero es para que juguemos un poco. Le gustaba pintar así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? La referencia a Carver, porque quienes lean literatura de qué hablamos cuando hablamos de amor, ahí le robé el título, no fue con inteligencia artificial. El repaso de lo que hicimos hoy, vieron que me gusta hacerlo ordenado, ahí lo tienen, apareció al principio. Gracias. ¿Respuesta de abogado o respuesta técnica académica? Porque, a ver, en la respuesta técnica académica, no. Hoy tendrías las reglas que estaban vigentes de antes de este problema, si nos centramos solamente en la Argentina, y no te dirían ni que sí ni que no. No tendrías tampoco la claridad que tenés a lo mejor en otras jurisdicciones donde se ha avanzado más. ¿Qué termina sucediendo en la práctica? La gente usa la inteligencia artificial y lo hace pasar como que es de ellos. Entonces, esa es la respuesta de abogado. Lo que termina sucediendo es, vos usaste la inteligencia artificial, lo registrás o lo utilizás como si fuera tuyo, y en principio, mientras no aparezca alguien que se sienta violado en sus derechos, no va a tener ningún tipo de inconveniente. El problema va a ser, y por eso estaban algunos de los ejemplos de cuestiones que son parecidas o de cuestiones que son similares a otras o de cuestiones que son derivadas. El punto va a ser que como uno no sabe con qué se entrenó ese aplicativo, con qué se entrenó esa inteligencia artificial, a lo mejor le pedís algo muy parecido a otra cosa que se utilizó que sí tiene derechos de autor. Es decir, a ver, yo siempre, acá hay un ejemplo que no es de eso, pero que se aplica mucho. Yo soy de una época, ahora ya no existe más Polka. ¿Se acuerdan de Polka? ¿Saben qué era Polka? Bien, Polka era la productora de Adrián Suar, ¿no? Esto va a quedar grabado, pero no importa, es mi opinión jurídica, así que no pasa nada. Y porque además, si ustedes se fijan en Netflix, con otra serie sucede. ¿Se acuerdan de Ocupas? Pues esta está en Netflix. Bien. Ocupas se estrenó en Netflix hace un par de años. En el medio de la pandemia fue que la subieron a Netflix, ¿sí? Y hubo una gran discusión jurídica. Esto pasa lo mismo con Polka, pero este ejemplo lo pueden ver bien. Le cambiaron toda la música, así que lo tuvo que hacer el de Ella mató a un policía motorizado. Hizo la música para la versión actual de Ocupas. ¿Alguien vio Ocupas cuando lo habían estrenado originalmente? Bien. ¿Se acuerdan que había música de los Rolling Stones, había música de un montón de bandas internacionales que cada una de esas canciones, si ustedes tienen que pagar los derechos, es carísimo? Imagínense. ¿Alguien vio Mad Men acá? Bueno, Mad Men en la 4ª temporada, si yo no me confundo, en el capítulo inicial, cierra con una canción de los Beatles, ¿sí? Esa canción de los Beatles, para poder usarla en la serie y para que además quede en las emisiones posteriores, cuando ustedes vean de nuevo el capítulo muchos años después, se gastaron el presupuesto total de música de esa temporada, el 90% fue para poder pagarle los derechos a Paul McCartney y a Ringo Starr para usar esa canción de los Beatles, ¿no? Es decir, son muy caros los derechos afuera. En Argentina, como en general estamos bastante desconectados del mundo, muchas veces se resolvía pagando la Sadaic en el momento para poder emitirla. Se emitía ese capítulo con una canción que a lo mejor si ustedes tuvieran que pagar los derechos reales, no podrían pagarlo. Ninguna producción argentina podría pagar lo que cuestan en dólares esas canciones, millones y millones de dólares. Y cuando tuvieron que subir a una plataforma internacional se dijeron, no podemos subir Ocupas con la música de los Rolling Stones. Primero, que a lo mejor Mick Jagger no nos responde. Y segundo, que si nos responde a lo mejor nos pide una millonada. Muchos de los problemas en la Argentina van a tardar en llegar porque como estamos alejados y desconectados del mundo, para que DC, si uno genera una imagen parecida a Superman, venga, se queje y les diga, no, esto que están haciendo ustedes no está bien, va a pasar un tiempo. Nos estamos globalizando, sí, y obviamente que eso después dificulta la escalabilidad. Es decir, si uno usa una imagen muy parecida a otra, porque ese algoritmo en realidad está copiándose algo, y si uno lo quiere llevar después al ámbito internacional, va a tener problemas si es una cuestión comercial y no es una cuestión investigativa. Ahí entrará la cuestión de la discusión y del límite difuso. Yo sumaría, de cualquier forma, y que es una discusión, una distinción más técnica, pero que es muy útil, hoy por hoy lo que se discute es cuál es el límite que separa el punto en que la inteligencia artificial está haciendo algo autónomamente y cuál es el límite en el que la inteligencia artificial está funcionando como una herramienta para ayudarnos, ¿sí?
El 100% autónomo hoy por hoy no existe. Hoy ustedes no es que van y le piden, vamos con la heladera, aunque no tengamos de esas heladeras tan inteligentes, ¿no? No es que hoy le piden a la heladera que les haga hielo y de repente les compone un poema. Es decir, no hemos llegado al punto en el que la máquina decida hacer cosas que no le pidieron a ustedes que haga. Hoy por hoy, la máquina hace lo que ustedes le piden, en mayor o menor medida. Es decir, ustedes todavía están apretando un botoncito o dándole una pequeña orden. Ahí la diferencia es, por un lado, cuán importante es esa orden que ustedes le están dando para eso que produce. Es decir, háganme un dibujo y no le describen nada, o háganme un dibujo que tenga esto, que tenga aquello, que tenga esto otro, que tenga este agregado. Y después también, si ustedes trabajan sobre eso que es la inteligencia artificial de género, es decir, si ustedes humanamente, manualmente, le agregan un giro a eso que la inteligencia artificial hizo. Y esas son discusiones también que se siguen abriendo y que todavía no han tenido respuesta ni legislativa ni jurisprudencial, pero que probablemente aporten hacia la utilización y la protección de aquello que se está creando. Hoy, sí. Hoy lo que están discutiendo, aunque nos parezca bastante absurdo, nos parezca un tecnicismo, y es por eso que yo les traía el caso de República Checa, es la posibilidad no de que se proteja el resultado, pero sí de que se proteja la indicación que ustedes le dieron. Es la diferencia que ustedes tienen en algunos países, funciona distinto en varios lados, pero para los que se dedican a las cuestiones tecnológicas, hay países donde, por ejemplo, los códigos fuente de los programas se protegen como texto y no como una cuestión de diseño, como una cuestión tecnológica. Es decir, el código, que es algo escrito que está detrás, por caso en Reino Unido, se protege como obra literaria, es decir, se protege ese texto que es el que hace funcionar al programa que ustedes están generando. Eso varía según cada país, no es que haya una regla única. Y en ese punto, muchos proponen que en realidad lo que debería protegerse es esa orden, que es eso lo que ustedes crearon para poder darle la indicación a la máquina. De cualquier manera, también hay una cuestión recursiva medio borgiana, que es, ustedes le podrían pedir a la máquina que les dé el prompt. Sí, digo, para que nos pongamos ahí a jugar y hacer el... Que hay gente que lo hace, digo, hágame un prompt para tal cosa. Entonces les describe lo que ustedes después le van a volver a dar a la máquina para que lo hagan, ¿no? Y ahí se hace un loop eterno. Sí, sí. Cambia completamente. Y si ustedes se fijan, yo les cuento algo que a lo mejor les pueda servir o les pueda preocupar. Las dos cosas, ¿no? ¿Quiénes de ustedes utilizan sistemas de control antiplagio? ¿O han utilizado alguna vez un sistema de control antiplagio? ¿Han usado? Bueno, pero existen, ¿sí? Existen, hay algunos que son muy utilizados, hay algunos que son muy buenos. En general, en el exterior se usa uno que se llama Turnitin, no es que le haga publicidad, digo, es uno de los que más se usa, que controla con las bases de datos, controla con Internet y la detección de plagio está bastante avanzada, digo, en los sistemas. Lo detecta bastante bien, es algo que está muy desarrollado desde hace ya bastantes años. En cambio, para la detección de la utilización de inteligencia artificial en texto, no hay todavía algo que sea infalible, ¿no? Hay un montón de aplicativos, hay un montón de sitios web que ustedes pueden utilizar, algunos incluso todavía de acceso gratuito, pero ninguno de esos les puede dar con fiabilidad 100% que el texto que ustedes tienen delante lo hizo una inteligencia artificial. Pero lo que marcabas recién es un punto que muchas veces se nota rápidamente para el ojo humano, de esa desconexión cuando el texto se fue generando de apartes, cuando se fueron uniendo distintas preguntas o distintas maneras de ir sumando las respuestas, porque el estilo de ese texto está por todas partes, es decir, no sigue una única voz como nos pasa a cualquiera de nosotros cuando escribimos, que tenemos nuestra forma de escribir y nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces uno le pidió un párrafo para algo, y entonces es un Frankenstein que no se puede corroborar todavía tecnológicamente cómo es que se hizo, porque justamente cada vez es distinto, pero sí uno lo nota visualmente. Digo, yo creo que van a ir mejorando igualmente los detectores. Si ustedes me preguntan si dice en inglés intricate o delve, que son dos palabras que se ve que le encanta, por lo menos en las cuestiones jurídicas, usar a ChatGPT, por lo menos la sospecha ya empieza a aparecer. Pero bueno, no sé si más o menos eso sirvió para... No, penalista, ahí Carlos Edwards, querido, civilista, ius privatista, derecho privado más que nada. Bueno, en el tema de derecho penal las discusiones son muy, muy grandes. Lo veíamos ahí con un ejemplo estadounidense. Yo les ponía la imagen de Minority Report antes porque siempre reaparece, ¿no?, esta idea de si podemos o no podemos predecir lo que va a hacer la gente. A ver, todo esto va de bruces y se choca grandemente con los principios generales del derecho penal. Toda esta cuestión
predictiva, ¿no? Porque se empieza a entremezclar con lo que técnicamente se conoce como derecho penal de autor versus derecho penal de acto. Es decir, no es una cuestión que vayas a compaginarse fácilmente y de una manera rápida. Si ustedes lo quieren, incluso esto de los sesgos y cómo funciona la inteligencia artificial, no pasa tanto en la Argentina porque no tenemos demasiado acceso al crédito, pero en muchos países, cuando alguien va a pedir un crédito al banco, es una máquina la que en general analiza los datos, le dice que sí o que no, y luego a lo mejor hay la posibilidad de un reclamo ante una persona humana para que le diga, no, mira, aquí hubo una confusión, aquí hubo un error. En China, no es del ámbito del derecho penal, pero sí del derecho de faltas, los jueces para las multas de tránsito son máquinas en la mayoría de los estados en China hace rato. Si a ustedes les parece que eso funciona bien o no, habrá que es una cuestión de consideración y de discusión. Sí creo que en la Argentina, a ver, lo decía Milei la semana pasada que se había estado juntando con la gente de Google por temas de inteligencia artificial. No sabemos si eso quedará en una declaración o si eso efectivamente se traducirá en algo práctico que produzca algún cambio. Me parece que es algo que si Argentina se piensa de cara al mundo con la conexión tecnológica y con la idea de exportar servicios tecnológicos y demás, no podemos quedarnos fuera de la discusión. Hoy por hoy, obviamente, que los grandes jugadores son esos que veíamos antes, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y, si ustedes quieren, en realidad China también, aunque no hablamos demasiado de China, que es el otro gran mercado y que es además un mercado que no se está preocupando demasiado por las trabas jurídicas, es decir, está avanzando con la utilización de estas tecnologías de una manera rampante y sin ningún tipo de preocupación por la privacidad o por la intimidad de las personas. Pero también eso va a generar que a lo mejor en 3, 4 años los tipos estén mucho más avanzados que lo que podemos estar avanzados nosotros o que los que estén avanzados en cualquier otro lugar. Pero sí, son los debates que se están dando ya en el mundo y que en la Argentina no nos podemos quedar desconectados. Está dividido, está dividido. Hay cierta resistencia en algunos sectores y otros lo están apoyando. No es tan claro para dónde va a ir. Depende en qué tema y depende en qué punto en particular. Sí, bueno, piensen ustedes, yo lo charlaba antes con Jimena y en Reino Unido el año pasado, yo estudié en LSI. LSI hace años que viene haciendo los exámenes hacía años que venían haciendo los exámenes por computadora. Es decir, uno iba, llevaba su computadora, se sentaba en el aula, escribía o le daban una laptop. El año pasado, porque estaban preocupados por la utilización de inteligencia artificial en los exámenes, volvieron a los viejos exámenes a mano, que a nosotros no nos parecen una cosa demasiado discordante, porque digo, prácticamente todos los que hayan estudiado aquí lo deben haber hecho a mano los exámenes, con la hoja de papel. Bueno, en Europa eso no era común desde hacía por lo menos una década, si es que no más. Tuvieron que volver a los exámenes a mano porque les daba miedo cómo se utilizara la inteligencia artificial. Yo creo que el avance tecnológico es irrefrenable y no encontrar la manera de utilizarlo y de adoptarlo y de adaptarlo también a las circunstancias es perder de vista que la gente lo va a usar. A ver, los chicos lo van a usar, quiera uno o no que lo usen. Entonces, si no lo empezamos a discutir, no vamos a encontrarle la solución, ¿no? Discutir proyectos más serios que los que hemos visto por empezar, digo, porque los pocos que hemos tenido presentados son muy malos. Digo, si nos quedamos solamente con títulos de una filmina, como si eso pudiera suplir la redacción de un proyecto de ley, entonces no vamos a avanzar. Sí, desde el 58, 59. Es completamente interdisciplinario de una forma tal que no pueden ni hacerlo los abogados solos, ni hacerlo los legisladores solos. Sí, no es que nos estemos agarrando con manes, es porque justo habló de esas cosas, ¿no? Pero coincido, ¿eh? Sí, hay un gran desconocimiento. Muchas gracias.